abogado penalista Rubén Pagliotto nos visita esta noche aquí en el Ventilador, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En primera medida queremos conocer tu opinión respecto del proyecto. Bueno, mira, así de forma preliminar, como siempre digo, yo no estoy de acuerdo con ningún proyecto de reiterancia, y mucho menos como sucede a nivel federal, nacional, donde se incorpora la figura del peligro de reiterancia, que todavía es mucho más vago y más difuso que la figura de la reiterancia. A ver, para que se entienda. Nosotros veníamos de todo un derrotero histórico en la ciencia criminal, en el derecho penal argentino, de lo que es la reincidencia. ¿Qué era el reincidente? Aquella persona que tenía una condena firme y que la había cumplido. Volvía a cometer un delito dentro de un determinado tiempo, o sin que hubiera pasado determinado tiempo, cometía un segundo o tercer delito, se aplicaba lo que se llamaba la reincidencia. Por supuesto que la reincidencia permitía lo que se llama el cómputo o unificación de pena, que esa es otra cuestión que ha cambiado ahora, que hay una suma aritmética. Se suman dos causas, vos tenés dos causas por un delito A y por un delito B, hay una suma aritmética. Se pierde lo que se llama la figura composicional, es decir, una pena de 4, hoy te darían, por ejemplo, una pena de un delito que tiene, por ejemplo, para que se entienda, 3, y otro 6, y otro 6, te pueden llegar a dar 12. Antes se componía, es decir, un delito de 6 y otro delito de 6 a lo mejor terminaba, Corina esto lo sabe, terminaba en 7, 7 y medio, 8, 9. Es decir, eso había unificación con un criterio composicional. Hoy hay una suma aritmética. Juan comete un delito de 6, después comete un delito de 8, puede llegar a 14. Es decir, hay suma aritmética. Entiendo lo que decís de lo vago de la posible figura a futuro, entiendo tu concepto, o sea, entiendo tu fundamento. Ahora, ¿vos también pensás en tema de que se puede vulnerar derechos o no? No, no, absolutamente. A ver, nosotros tenemos un principio fundante del derecho penal liberal que es connatural al Estado constitucional de derecho, a la República. Y es el sagrado, convencional y constitucional. Digo convencional porque está también en los convenios internacionales, en las convenciones, pactos internacionales y en la Constitución consagrado el principio de inocencia. Básicamente, en forma coloquial, sin hacer mucho biribiri técnico, es que una persona es inocente hasta que por una sentencia firme, basada en autoridad de cosa juzgada, es decir, que sea insusceptible de alzamiento recursivo, que ya no se pueda rever por recurso, en ese caso adquiere firmeza y ahí la persona pierde, se rompe el estatus, la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque hay otro mito que hay que romper. El imputado de un delito no tiene que probar su inocencia. Quien debe probar su culpabilidad, es decir, que ha sido autor, primero que el hecho es un delito y que la persona es autora material del delito, sea a título de culpa o de dolo, es la parte acusadora, es decir, el fiscal es el que carga con esa función de demostrar. Mientras tanto, mientras eso no se demuestre o mientras no haya una sentencia que adquiera firmeza, la ciudadana o el ciudadano, sobre todo de las democracias avanzadas, digamos que han tenido ese avance civilizatorio y sobre todo ese resguardo al bloque de constitucionalidad que protege los derechos humanos, vos sos inocente hasta que una sentencia adquiera firmeza y destruya esa presunción y te declares culpable. Por eso la reiterancia es vaga, es difusa y me preocupa sobre todo en el plano federal que existe una figura peor todavía, más difusa y más vaga, la llamada presunción de
reiterancia. Peligrosidad. Es decir, la peligrosidad. Es decir, el peligro. Como que presumen una advertencia posible. Sí, en realidad lo definí por el concepto, en realidad es el peligro de proximidad. Es decir, queda al arbitrio, al prejuicio del juez, es decir, a sus íntimas, más no a sus libres convicciones, sino yo creo que vos sos una persona que en el futuro podés llegar a delinquir. Yo tengo todavía un cartabón, tengo todavía un plano, una medida más libre, más liberada, donde por supuesto juega mucho la discrecionalidad y puedo, porque yo presumo que Washington puede ser un futuro comitente, si es que puede cometer A o B, delito A o B, yo entiendo entonces, es decir, es un futurismo. Eso sí, destroza diciendo, el principio de inocencia. Esto que está diciendo conceptualmente, ¿no es parecido a las preventivas o no tiene nada que ver? No, eso es otra cosa. A ver, la regla básica del Estado constitucional del derecho, o del Estado constitucional de derecho, reza que la libertad durante el proceso es la regla. Esa regla cede, y acá aparecen dos excepciones fácticas del mundo de la facticidad, del fenómeno, de lo fenomenológico, que son dos cuestiones. Si hay peligro de fuga, porque hay algunas actitudes que ha tenido, por ejemplo, Javier Aragón, imputado de un delito que en algún momento se hizo rogar para asistir, o directamente cuando se enteró que lo podía imputar o que lo habían imputado, se fue al Uruguay. Peligro de fuga, porque el peligro de fuga te sustrae, le veda a la justicia sentarte en el banquillo de los acusados y hacer justicia del caso en concreto. Y el otro, la otra causal que rompe la excepción se llama el peligro del entorpecimiento. Pero todo eso, con Corina lo vivimos a diario en el ejercicio de la profesión. No se trata de que yo creo, no, esa presunción tiene que tener una carnadura real, es decir, yo tengo que tener algún tipo de fundamento para decir que Ezequiel, por ejemplo, o se va a fugar, o que Ezequiel, si está libre, va a entorpecer la justicia como amedrentándome testigos, borrando pruebas, etc. Ahí cede el principio, pero el principio general, por más atroz que sea el delito, incluso yo he sido querellante en nombre de las víctimas y los desaparecidos durante la dictadura militar, aún los que cometían esos genocidios solían estar en libertad porque principiaba el principio de inocencia que decís vos. El principio de inocencia. Y eso es lo que propone la ley. Para Alicia, que tengo a Nahuel que me levantó la mano, por favor. Vamos rápido, tenemos muchas preguntas, Rubén. Vamos con Nau, después con Javier y después con Alicia. Dale. Sí, Rubén, le quería preguntar, en este contexto tan particular que vive el país, con un gobierno y algunos sectores del Poder Judicial proclives a la criminalización de la protesta, en un contexto de alta conflictividad social, mañana hay un paro, venimos de ver y de presenciar represión a los jubilados, si esta ley, este marco legal a nivel nacional, con el tema de las prisiones preventivas, no se corre el peligro de querer meter preso, vamos a decirlo así rápido, a manifestantes que tengan alguna causa abierta, digamos. En tu pregunta está mi respuesta. Bueno, sobre todo con los antecedentes, y ya salgo del plano académico y me meto en el plano más sociológico, más político, conociéndola a Patricia Bullrich, habiéndola sufrido con la causa Barisco como la sufrimos, con el doctor Cuyen, incluso en aquel momento con el doctor Mariano Curio Libarona, que integraba el equipo de defensores con el doctor Cuyen y con quien habla, me parece que en rigor pueden suceder dos cosas que son altamente peligrosas. Criminalizar la protesta y esta reiterancia daría lugar a que Rubén Pagliotto, que fue detenido en la protesta de hace un mes,
ya generó el antecedente, es una causa que está abierta pero sin sentencia. La reiterancia, a diferencia de la reincidencia, no requiere sentencia firme, basta con que estén abiertas las causas, los expedientes, y vuelva al paro de mañana o a la marcha dentro de 20 días y me digan, ahí está, este tipo le gusta el despelote, es cabecilla, maneja los movimientos sociales, no vaya a ser que sea un foco de perturbación permanente, y entonces le aplico la reiterancia. Sí, la reiterancia en la cabeza de Patricia Bullrich me parece que tuvo esta premisa, más que una cuestión de política criminal, que además también, ya me adelanto y lo digo, está demostrado históricamente. Quien habla, yo tengo el posgrado, la maestría en criminología, es decir, hemos estudiado profunda y científicamente el tema de lo que se llama la pérdida de libertad, o sea, la cárcel. La cárcel es un posgrado de delincuencia. En Argentina no existen políticas de resociabilización, y aparte siempre le pregunto a todos los sostenedores de la puerta giratoria, que en realidad la puerta giratoria no es de tribunales, y no es por hacer una defensa corporativa de los abogados, porque los jueces y fiscales son abogados, sino de justipreciar la realidad. La puerta giratoria está en la falta de oportunidades que el Estado y la falta de políticas preventivas del Estado. Tenemos que compartir el proyecto. Dame rápido el proyecto y venimos con Javier, dale. Por eso, está de 1000 detenciones, el 70% son reiterantes. El mismo caso sucede en Paraná. Nosotros tenemos estadísticas segmentadas de ciudades por ciudades, el nivel de reiterancia delictiva. Hicimos un proyecto donde incorporamos la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos, donde incorporamos el término de reiterancia delictiva, que por ahí recién ahora se empieza a hablar de reiterancia delictiva, pero la reiterancia delictiva está incorporada en el Código Procesal Penal de Tucumán, de Mendoza, que bajó los índices delictivos muchísimo, en Cava, en provincia de Buenos Aires. Recientemente fue votado en el Código Penal de la Nación. Nosotros creemos que es una herramienta más para el fiscal, para que en caso de que lo considere, pueda llegar a tener una herramienta para que aquellas personas que persisten en el delito puedan esperar su juicio final en situación de detenido. Nosotros creemos que muchas veces esa visión romántica y paternalista que se ha tenido de la delincuencia ha servido para empoderar una delincuencia que hoy está muy activa, delincuencia que por ahí persiste en el delito y acumula más de 2 causas, y ha servido para por ahí desproteger a las víctimas y desproteger a la sociedad. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de modificaciones nos centramos en las garantías del victimario y poco hablamos de las garantías de las víctimas, que está contemplado en el artículo 32 de la Constitución. Estaba Carola Lanner, la diputada, hablando sobre este proyecto. Que recientemente se ha reformado el Código Penal de la Nación, dijo. Bueno, de otras provincias. De otras provincias. De otras provincias como Tucumán. No, dijo de la Nación. Otras provincias. De otras provincias. Porque hoy pasó algo parecido con el tema del gobierno, ¿no? Creo que es la referencia a que antes de que en el periodo extraordinario, a fines de febrero, se aprobó el proyecto de reiteración. El Código Procesal Federal de la Nación, no el Código Penal de la Nación. No, procesal, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, perdón, digo medio segundo. Vamos rápido todo, Cada chicos, dale. 3 o 4 años aparecen personajes y personajas que hacen que yo tenga que quemar mi biblioteca. ¿Está? Porque cambian y cambian y cambian las leyes y nunca solucionan nada. Y es como bien dijo el doctor Pagliotto, sin perjuicio, que por supuesto que hay que hacer cosas, pero no es por ahí. Y yo en eso tengo que plantear una posición muy firme. Dale. En cuanto a esto que conduce a la nada misma. Esto conduce a la nada misma, a más charlatanería de legisladores que no tienen idea de qué es lo que están hablando y qué es lo que están diciendo. Nada más. Javi, dale. Sí, la sensación que uno tiene, al igual que Corina, que Rubén, que todos los días transitamos los pasillos de tribunales, es que están bien los que pone Rubén y Corina, pero eso es en la letra fría.
el que esté viendo el canal, el que es víctima del delito y que siente que lo detuvieron a un vago que le robó la cubierta del auto. ¿Qué letra fría? Nosotros estamos todo el tiempo cuerpo a cuerpo Déjalo con terminar, la Cori, gente. déjalo terminar. No es así, no transformes las cosas, Déjalo terminar. no las tergiverses No porque no es tergiverso. por ahí. Digo que ustedes van todos los días a tribunales Por y yo supuesto. también. Y yo veo la misma realidad que ven ustedes. Y pero yo- atendemos víctimas también. Por eso del son delito. querellantes, como dijo Rubén, Y esto no es son, la y son solución. defensores. Bueno. Son querellantes y defensores. Ahora Vos digo, decís a que el vecino que está mirando que- al vecino común y silvestre, que Javier Aragón le robó la cubierta, bueno, media hora, indáguelo en libertad. A la hora ha pasado en Paraná. Salgo a robar nuevamente una maceta. Indáguelo en libertad. En 2 horas. Al tercer hecho, en una noche, voy y robo, no sé, un cable. Indáguelo en libertad. ¿Qué le decimos a esa gente que sufre esos delitos? A ver. Desde la teoría, perfecto, de la pobreza, de Milei y todo eso. ¿Cómo atacamos en el mientras tanto? Cuando a una persona que comete 3 o 4 delitos sale a la calle y sigue cometiendo delitos, faltando la palabra de honor de no cometer delitos. En tu apreciación, que es la de muchísima gente, que aparte esto sucede desde ya, no deja de haber inconscientemente, no soy psicólogo, pero inconscientemente una visión de clase. Porque en rigor, a mí nadie me pregunta preocupado por qué los que se han robado millones de dólares producto de la corrupción y que andan con hermosa ropa importada y autos importados siguen estando en libertad y le dan todas las posibilidades, por ejemplo, como a Cuader, que está disfrutando en un 5 estrellas. Coincido con vos en las Paraguay. garantías. Tienen Pero, más ¿qué derecho quiero decir? las personas acusadas que las víctimas. Te voy a decir una cuestión, no es tan así, no es tan así. Yo te lo voy a demostrar con datos empíricos del CELS y también de otros institutos absolutamente respetados como el INESIP, que demuestran que en los últimos 20 años se ha incrementado en 42% la cantidad de prisiones preventivas y sin embargo el delito no ha bajado. Es decir, yo no desconozco que lo que vos decís es absolutamente cierto, pero convengamos que estamos errando en el remedio porque el delito, a pesar de que ha aumentado en un 42% en los últimos 20 años, las prisiones preventivas, no definitivas, el delito ha aumentado exponencialmente en un 45%. Es decir, entonces el Estado tiene que buscar otras soluciones. A ver, yo tuve la suerte de tener una beca afuera donde pude ver cómo en otros países existen políticas preventivas con poco. Una política preventiva, y me dirán, mirá la soncera que dice, para no hacer una palabra soez. ¿Saben lo que hacen en otros países? Muy simple, iluminan las plazas. Ponen 2 policías, pero ¿saben qué hace? Lo castigan severamente al policía que está boludeando con celular, como nos pasa a nosotros, que están todos los días. El otro día pasaba por la ruta, en una terrible ruta, la del Mercosur, los señores riéndose y dándole con el celular y no sabían si lo que pasaba podía llevar un niño, una niña, como producto de la venta de bebé, droga, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, lo que vos decís, Javier, es absolutamente cierto. Por eso me parece que hay que buscar armonizar ambos derechos. Tutela judicial efectiva, garantías para el imputado y garantías también para el que resulta vale, víctima, supuesto. pero vamos por el camino equivocado. Vale. ¿Puede ser? Yo quería consultarle, por ejemplo, de avanzar el proyecto, ¿qué pasaría con las personas que al terminar el proceso quedan absueltas? Por ejemplo, que fueron presas por un tiempo, que pueden hacer un juicio al Estado. ¿Qué Sí, obviamente la Constitución, esto lo conozco porque el doctor Barrandegui y el doctor Bernengo, que era asesor de la Convención Constituyente de Entre Ríos, trabajaron, corregime Corina, si no el 62, el artículo 68 de nuestra nueva Constitución, la del 2008, sancionó un artículo que dice que el Estado debe indemnizar cuando ha habido situaciones de encierro absolutamente arbitrarios e injustos. Nosotros tuvimos un caso que lo pudimos ganar y ahora otro caso que está en vía de confirmarse en el Superior Tribunal de Justicia,
donde una persona estaba no solamente dudosamente detenida, sino que se suicidó. Y saben que en las cárceles se suicidan, no es que lo mató otro, se suicidó, pero ¿saben por qué? Porque abrió la garrafa, quiere decir que tampoco hubo control. Venimos ganando ese juicio y el Estado tendrá que resarcir en una suma importante de dinero. Eso tiene la señera Constitución. Ok, vengo por este lado. En eso es muy progresista nuestra Constitución. Vamos con Ana. Sí, estamos de acuerdo en que las cárceles no son los lugares donde se reeduca a los presos, ¿no? Y que deberían ser eso, y creo que nos falta muchísimo. La diputada Carola Lanner, la que autora de este proyecto, ella comentó que, por ejemplo, en su ciudad, en Concordia, de 1000 detenciones, el 70% tienen una reiterancia. Si esta no es la solución, porque yo lo que siento al escucharlo es... y que entiendo que, por supuesto, que la persona que delinque es una persona, pero también, como decía Javi, ¿y el resto a la que no hizo nada y fue atacada o fue violada o fue matada? ¿Qué respuesta hay para esa persona? No, pero insisto. Y las... Sí. Sí, no, está bien. Y las cárceles, a ver, ¿qué sería una solución relativamente rápida? Porque sabemos que esto llevaría años, como un montón de cosas de Argentina. ¿Cuál sería una solución bastante rápida? Lo que vos decís demuestra acabadamente que el encierro, que las cárceles no reeducan ni redimen a nadie. Evidentemente, cuando inicié mi locución dije que las cárceles eran una suerte de posgrado de la delincuencia. Sí, lo escuché. Segundo, faltan políticas preventivas. Y tercero, la inflación punitivista, es decir, aumentar pena, está absolutamente demostrado que aumentar pena y encerrar a todo el mundo, peor, porque hay cada vez más encierro y hay cada vez menos condiciones. Están hacinados los presos y ni siquiera se cumplen los parámetros, exactamente, los parámetros mínimos, que decir, bueno, los procesados por un lado y los condenados por otro. Pero yo entiendo tu pregunta y no tengo toda la respuesta, Ana, porque quiero ser humilde en esto. Si la tuviera, quizá lo diría y quizá por lo menos Entre Ríos tendría la solución que aporto, pero digo, pensemos otras cuestiones, porque es el camino muy fácil, la reiterancia. Yo sé que la diputada Lanner, o Larner, no sé cómo se pronuncia, Lanner, lo ha hecho con la mejor voluntad, con la mejor intención, pero a poco de andar esta ley, de aprobarse, va a empezar a tropezar con los escollos de la realidad. Cerrame cortito, Sí, no, pero cortito. A la diputada que hace esta ley o este proyecto de ley, si tuvo en cuenta toda esa la parte social que le corresponde al que delinque. Que estoy de acuerdo y es doloroso que te roben algo, ¿qué inserción le hacen después? Va a parar a una cárcel que sale peor. Entonces yo digo, no hay escuelas, no hay trabajo, no hay educación, no hay vivienda, no hay nada para ofrecerle para que no delinca más. A eso me refiero. Una cuestión que va por fuera de la justicia. Claro. Alicia, disculpame. Pero ella se acordó de eso, de decirlo, o simplemente comparto son penas. tu aporte absolutamente. A ver, ¿cómo se va a reeducar un tipo donde el propio proveedor del estupefaciente muchas veces es el agente del servicio penitenciario? Pregunten, a ver. Salen peor. ¿Cómo puede ser que haya hijos y entenados? Es decir, que obligan muchas veces a vender la tarjeta del teléfono, los pulsos telefónicos, y el que comercia es el guardacárcel. Es un problema estructural. Es un problema estructural. Cierro con 2 mensajes de Eva, dale, rápido. 435-054-874 dice: buenas noches. ¿Quién tiene alguna causa y va a una marcha o protesta tendría que ir preso si realiza algún delito en dicha manifestación? Son los principales que fomentan los disturbios. La ciudadanía no quiere más eso, entrar y salir rápidamente y seguir delinquiendo, dice este televidente. Y por último, es una pregunta para nuestro invitado. Dice Pagliotto: ¿la justicia de Entre Ríos le parece correcta? Ya hay muchos que deberían estar presos y andan sueltos y nosotros estamos entre rejas en nuestras casas. Rubén, no tenemos tiempo para nada. Mil gracias por haber venido. Este es un presente del ventilador, por haber venido. Gracias, Rubén. Un gusto siempre hablar contigo. Muchísimas gracias.
El doctor Rubén Pagliotto, invitado de lujo esta noche para este tema que da para muchísimos programas más y seguramente seguirá en agenda, ¿no? Aquí en El Ventilador. ¿Vamos a Nogaró, Eva? De lunes a domingo, el restaurante y pizzería Nogaró te espera en Avenida Ramírez y Nogoyá. Abierto de 11:30 a 15:30 horas y de 17 hasta la medianoche. Picadas, pizzas, milanesas y hamburguesas. Nogaró, pedidos al 431-1270. Adultos mayores, geriátricos, residencias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la familia? Tema dinero, ¿se puede hacer frente? ¿No? ¿Por dónde pasa la decisión? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Qué tema, Nos metemos en esa historia después del corte. Rápido.